Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. 22º domingo del tiempo ordinario, hoy domingo 3 de septiembre. Seguimos avanzando en el año litúrgico y hoy, mirando al buen pastor que da la vida por sus ovejas, escuchamos la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo. Porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le serviría a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo en este domingo, digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz, que podamos hoy sentir esta fuerza para comprender el camino de la cruz hacia Jesús, que es el camino de la victoria, es el camino para la resurrección y la vida. Amén. Miramos el texto, capítulo 16, versículos 21 al 27. Varias lecturas. Acuérdense ustedes, cada lectura mirando qué dice el texto, qué comienza a decirles Jesús aquí, qué habla de sufrimiento, de padecimiento, quién lo lleva aparte y trata de decirle lo contrario, cómo reacciona Jesús, qué expresiones utiliza, cómo le dice a él que está actuando, y deja una enseñanza no solo para aquel que trató de apartarlo del proyecto de Dios, sino para todos. Y pone unas comparaciones y unas expresiones de ganar o perder. ¿Cuáles son esas expresiones? ¿Y qué pasará al final del tiempo con el Hijo del Hombre? Miremos los elementos, los detalles. Hacemos una lectura, dejamos silencio y dejamos que la palabra hable y retumbe en el corazón. Hacemos otra lectura pausada, mirando todos los detalles, los diálogos, y dejamos después que hable otra vez en el corazón. Y así, mínimo 3 veces. Miremos los detalles, cada parte, personajes que intervienen, y que quede resonando para que pasemos de lo que objetivamente ya el texto nos ha dicho a lo que la palabra hoy nos dice con la luz del Espíritu. Y en esta meditación tenemos que hacer un énfasis en: el domingo pasado teníamos la transfiguración. Este año cayó 6 de agosto, domingo, entonces se tomaba el relato de la transfiguración. Si no, se hubiera tomado el relato donde van camino de Cesarea de Filipo y Jesús pregunta quién dice la gente que es el Hijo del Hombre, y empiezan a responderle unos que Elías, otros que Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Y Jesús les dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro entonces tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús le da una alabanza en el buen sentido de: eso no te lo ha revelado nada de carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por eso te digo que tú eres Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Es decir, le da como el aval del pontificado. Y Pedro había dado una respuesta clara y contundente de un amor de un hombre que quería seguir a Jesús.
porque Pedro es un hombre que tiene nobleza en el corazón, quiere seguir a Jesús a pesar de ser humano y de todas las limitaciones que tiene y de todas las situaciones humanas que Jesús fue modelando en el corazón de aquel que puso como primero entre sus hermanos. Pero resulta que después de este camino de Cesarea de Filipos, ya de vuelta, viene otro momento. Y el momento es que por distintas circunstancias se fue suscitando lo que Jesús va a proclamar. Y no son las buenas noticias, es la mejor noticia para el mundo. Lo que pasa es que los judíos no la comprenderían así, y mucho menos a veces inclusive nos cuesta a nosotros comprender cómo Jesús tuvo que llegar a la cruz. Y entonces, hablando de muchas cosas, empezaron en un contexto amplio, como hablar de las situaciones que tendrían que hacer. Iban para la Pascua, iban descendiendo, estaba empezando primavera, empezaron a hablar de una forma muy bonita de Nuestra Señora. Cada uno de ellos pues que quería ir y se iban a encontrar con las mujeres en cierto lugar, y entonces hablaron de Nuestra Señora y cada uno empezó a hablar como cosas muy bellas de ella, y el Señor empezó a hablar cosas muy bellas también de su madre, y también pues empezó como a explicar cómo así todo, en la belleza de ella también estaba unida en el sufrimiento, y es una madre que debe derramar muchas lágrimas. Y entonces Judas de Iscariote le dice: pero tú eres bueno, ¿cómo que derramar lágrimas tu madre? Y él le dice: no por mí, porque yo haya hecho algo, sino porque está unida a todo lo que vendrá en este camino del Hijo del Hombre. Acuérdense que ya habían hablado de quién era el Hijo del Hombre. Y Pedro había dado la respuesta que es verdaderamente Él, el Hijo de Dios que había asumido la humanidad, lo reconocía como el Cristo, el Señor y el Mesías. Y entonces en esa conversación quedó como el ambiente ya de Jesús empieza a hablar de lágrimas y empieza a hablar de algo que vendrá, y después paran en un momento del camino y se introduce la conversación. Y la conversación empieza como lo dice el texto de hoy. Les manifestó, cada cual empezó a decir, porque Jesús empezó a hablar de cruz, empezó a hablar de persecución. Y esto un judío, como que el Mesías persecución, como que el Mesías perder la vida, como que el Mesías, porque el Mesías tendría que ser un hombre glorioso, todavía quedaba eso muy en el corazón. Y todos, cada uno a su manera, fue como pensando y pensando, hasta que Jesús tuvo que aclararles y les dijo: va a pasar esto y esto y esto. Eso es lo que tenemos hoy en la palabra. Tengo que ir a Jerusalén. Allí voy a padecer por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y todos quedaron como impresionados, como con un dolor. Y Pedro, que siempre tenía sus primeras reacciones, creyendo que hacía bien, lo toma como cuando un padre de familia toma a un hijo para decirle: venga, no, esto no puede ser así. Pero Pedro, llevado de un amor no comprendido allí en Jesús, lo aparta y le dice que eso no puede ser, como quien dice: ¿cómo va a decirle estos y va a caer de peso su imagen delante de ellos? ¿Y cómo va a hablarse de un Mesías que pueda sufrir esto? No, eso no puede pasarte a ti, Señor, eso no puede pasarte. No debes permitirlo, nunca, jamás. Y ¿cómo así que vas a morir como si fueras un malhechor? Porque cruz siempre estaba asociada con los que morían ahí, los malhechores. Y entonces Jesús se para fuerte, así como en el otro momento, cuando Pedro con toda la alegría le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús lo había abrazado y le había dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra. Pues ahora se paró fuerte Jesús y le dijo que no fuera Satanás, que no fuera piedra de escándalo o piedra de tropiezo. Escándalo es como una piedra donde se tropieza alguien y se cae. Y entonces uno tiene que irse a mirar allá al capítulo 4, donde se habla de las tentaciones del enemigo, cuando se acuerdan ustedes que el enemigo le ofrecía muchas cosas a Jesús como para que no siguiera el camino del Padre. Y el camino del Padre es que ha enviado a su Hijo para redimir el mundo a través de la entrega y de la vida, y de dar la vida. Pues Pedro aparece aquí como un Satanás, es decir, como uno que verdaderamente no quiere el proceso de Dios, no quiere dejar que Jesús haga lo que ha venido a hacer, que es la redención del género humano.
Jesús le está diciendo que lo está llevando a una desobediencia, como Satanás le hablaba al oído allá en las tentaciones. Le está aconsejando a ser soberbio, a desobedecer, y entonces por eso duro le tiene que decir: largo de aquí, Satanás. Entonces, no comprendes que la grandeza está en el sacrificio y en la entrega. Hombre necio. Y ves y hablas como hombres. Por eso Jesús le dice: porque tú piensas como los hombres, no como Dios, nos dice el texto. Y esto es impresionante. Y en el contexto más largo, Jesús se va adelante, camina delante de todos. Los demás quedan como impactados y Pedro se queda llorando atrás. Y Andrés, el hermano de Pedro, en el contexto amplio de este evangelio, como mirando a Juan como: venga, interceda por mi hermano. Y Juan como impactado, entonces Andrés va y empieza a hablarle a Jesús y empieza a decirle que mire, que perdone a su hermano, que si él lo ha dicho es porque lo quiere mucho, no es por maldad, porque es impetuoso, que él lo conoce. Y entonces Jesús empieza a decirle que verdaderamente se ha equivocado hoy Pedro, y que verdaderamente ha hablado lo que no debe ser. Y cómo Jesús empieza a explicarle a Andrés que lo que ha hecho es amor con Pedro, o sea, un amor que tiene que pararse y sacar de raíz todo aquello que no puede ser. Y lo hace así con Pedro para que todos vean, porque es el primero en todo. Pedro es el pontífice. Y entonces, como es el primero y tiene el honor de serlo, el que mucho recibe, mucho debe dar. Y ojo con este orden de ideas de esta meditación. Y entonces, después le dice: bueno, ve a llamar pues a tu hermano. Y Pedro ahí como que sí, como que no, tiene como temor, tiene pena, tiene vergüenza. Y le dice un montón de cosas a Andrés, y Andrés le dice: no, vaya, muéstrele la cara, y verdad. Y Andrés como que lo empuja, así como cuando empujaban la barca allá en el lago Galilea para que tomara fuerzas, y quedó Pedro delante de Jesús. Entonces Jesús le dijo: acércate, y para que te seque esas lágrimas. Y entonces Jesús le da a entender que lo que ha hecho es un amor con él. Es ese amor de pararse y plantarse y hablarle claro. Y dice: amor no es permitir que en ti prendan raíz ciertos sentimientos e ideas desviados. Debe ser el primero en todo, Simón Pedro. Y después ahí sigue lo que dice también la palabra de Dios hoy. Como todos han tenido un poco de lo que Pedro dijo en voz alta, pero los demás murmuraron en su corazón como: no, el Mesías no puede morir así. Entonces Jesús aclara: o sea, miren lo que ha pasado. A Pedro lo han confrontado y le he dicho esto y esto y esto. Entonces, si ustedes quieren seguirme a mí, que voy a obedecer al Padre, y va a pasar esto, y voy a morir así, 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 pero voy a resucitar. Entonces, alístense. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿Y qué es negarse a sí mismo? En la enseñanza de Jesús. Negarse a sí mismo es destruir el hombre viejo, el viejo ser, hombre viejo a la manera como habla San Pablo, con pasiones, tendencias, costumbres, tradiciones, pensamientos, y seguir a Jesús con un nuevo ser radical, no como piensa el mundo. Porque salvar la vida a la manera del mundo es ir en orden a la triple concupiscencia, lo que hablamos del mundo, el demonio y la carne, o aquello de la triple, de este mundo, como lo llama San Juan o San Pablo, como adhiriéndose a esta fuerza que tiene la carne, a esta concupiscencia de los ojos, a esta arrogancia del dinero, y al mundo comprendido como la vida aquí misma vivida, como sea, y con los volviendo fines en sí mismos, y un montón de idolatrías. Y resulta que seguir a Jesús es perder todo eso, es no poner la confianza en eso, sino en Dios, así eso cueste. No porque Dios quiera el sufrimiento en sí mismo por sí mismo, sino porque el seguimiento de Jesús implica desprenderse de cosas radicales y de cambiar la mente. Y a estos les implicaba decir: bueno, es que el mesianismo no es el hombre victorioso a la manera de David, que iba a reinar y que iba a ser victorioso.
el mesianismo del Hijo de Dios, que es el mismo, que es Dios que toma la condición humana, el Hijo del Hombre, es como el de Isaías, el sufrimiento de dolores, el que tendría que pasar por la cruz para llevar al género humano a la resurrección. Esa es la liberación. Y eso es ganar la vida. Y entonces Jesús pone unas preguntas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué puede dar para recobrarla? Entonces, ¿qué le aprovecha al hombre? Seguir a Dios. Porque Dios da una vida de eternidad. El mundo que da gozos pasajeros, que dejan más vacío y que dejan muerte en el corazón. Jesús quería aclararles que estaban siguiendo al Hijo de Dios que vendría a tomar la condición de nada más ni nada menos, del Cordero de Dios que tomaría el pecado del mundo. ¿Se acuerdan ustedes esa celebración del Yom Kippur que sobre un cordero ponían los pecados del pueblo y así expiaban? Pues aquí Dios es el que ha dado el cordero. Y este cordero debe dar la vida. Y el que quiera seguirlo es porque quiere dar la vida para los otros. Y quiere perder todo aquello que lo separa de Dios y todo aquello que verdaderamente no le deja ver claro el seguimiento de Jesús. Aquí Jesús le habla duro a Pedro y cuando le habla duro a Pedro es hablándole a todos y a los que estamos hoy en día también, para mostrarnos un amor de radicalidad, de sacar todo aquello que nos separa de Dios y que no nos deja comprender que la vida se gana dándola, como Jesús. Y esto es un aprendizaje para mí hoy. Y esto es una invitación para que todos miremos cómo es verdaderamente este llamado del corazón a vivir en la cruz, conociendo que la cruz es un camino. No es el camino de rosas, no es el camino alfombrado, es un camino que trae momentos de ásperos, pero que tiene la certeza de encontrarnos con Jesús, porque Él es el camino. Él es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y nos pudiera decir, Él nos da la verdad con todo lo que nos enseñó, nos allana el camino con todo el sacrificio y con con ese trazo que Él mismo ha señalado. Pero la vida la da y la ha dado dándola, muriendo como el grano de trigo que ha caído da vida y viene a dar un nuevo ser. Así es nada más ni menos que el camino de Jesús. La cruz no es llamativa, seguramente como a Pedro, ustedes y yo, nos cuesta a veces seguimiento de Jesús, nos gusta por ciertas cosas, ciertos momentos de consolación, pero cuando se habla de la cruz y cuando se habla de momentos de renunciar a cosas, de mirar a Jesús, de que Jesús hoy como a Pedro, a usted y a mí nos pudiera parársenos en la raya y decirle, si quieres verdaderamente ser seguidor mío, pues tienes que dejar esto que te está matando. Y eso nos lo dice porque nos ama. Y si hoy Dios tuviera que parársele como se le paró a Pedro, a usted, a él, ¿qué le diría a Jesús? Con un amor de estos, como cuando un padre o una madre le tienen que hablar duro a un hijo y decirle, venga, esto está haciendo un escándalo y esto lo está matando. El verdadero camino mío es esto, sígame. Sí, a veces hay que ofrecer, hay sacrificio y hay cruz y hay momentos de dificultad, pero por la cruz llegamos a la resurrección. Entonces, Pedro después gozará de la transfiguración y gozará un poquito, después volverá a bajar a la vida cotidiana y después irá transformando su vida. Y no estuvo en el momento de la cruz, pero después será transformado y llegará a dar la vida muriendo en una cruz en Roma en la persecución de Nerón. Y Pedro nos muestra a ustedes y a mí como que podemos caer en eso, como si tenemos un cristianismo de decir un día, sí Señor, tú eres Dios, pero otro día podemos decir, no, yo no soy capaz de seguirte porque es que esto no se puede. Y hoy Dios nos tiene que hablar el corazón, pero cada uno sabrá cómo le habla Dios, en qué realidades ustedes y yo tal vez estamos siendo escándalo y no permitimos que la vida de Dios avance en nosotros. Por eso hay que mirar la cruz. En el amor más grande de la vida de un Dios que nos ha dado su Hijo. Y que esto nos ayude a comprender cómo está nuestro corazón. De hecho, dice al final, el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles. O sea, les está diciendo, ustedes piensan que la cruz es derrota, ¿no? Porque Dios, por su misma condición, resucitará con su poder. Y al final del tiempo vendrá con su gloria. Y juzgará a cada uno según su conducta.
su conducta. ¿Cómo es nuestra conducta delante de Dios? Y no lo digo para caer en terrores, pero sí para que pongamos los pies en la tierra, y yo también, para que nos ubiquemos en este amor de mirar la cruz, de mirar que seguirlo a Él es verdaderamente encontrar la vida. O tal vez estamos siguiendo muchas realidades del mundo que llamamos vida y resulta que son muerte. Que hoy podamos abrir el corazón, que Jesús nos hable duro al corazón, como a Pedro y a los apóstoles, porque este primer anuncio de la pasión es para ubicarnos en la verdadera fe de ustedes y yo como verdaderos católicos, creyentes, seguidores de Jesús, no para un catolicismo acomodado, sino para un catolicismo que pasa por la cruz y que mira la cruz como el camino de la redención. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu presencia y tu gracia en esta palabra, al aclararnos el camino de la vida que ha sido el camino de la cruz. Como Pedro y nosotros, Señor, muchas veces nos escandalizamos y queremos o hemos sido escándalo y piedra de tropiezo, no solo para nuestra salvación, sino para la salvación de otros. Permítenos hoy ganar la vida en ti, comprender que ganar la vida es servir y amar y sacar de nosotros todo aquello que se han vuelto idolatrías, todo aquello que nos separa de ti, todo aquello que verdaderamente es un escándalo de separación. Que hoy podamos sacar el egoísmo, la mentira, los pecados capitales y todo aquello que viene a ser como un acomodarse a una vida de solo decir que somos creyentes de labios para afuera. Que hoy, tomando nuestra condición humana, las dificultades, el camino, la vida diaria con todo lo que trae, podamos verte en la cruz y seguirte, y siguiéndote ganar la vida. Y ganar la vida es tener una fuerza para enfrentarlo todo en toda esta existencia grande y maravillosa que nos has dado y toda la redención que ya nos has dado a través de tu Hijo. Que podamos ver al Cordero, que a la vez es pastor, Cordero que se ha entregado para la salvación del mundo, pero que ha sido el verdadero pastor y sigue siéndolo para llevarnos a las fuentes tranquilas y a los pastos abundantes. Después de la lectura, ¿qué queda para la acción? ¿Qué propósito nace en mi corazón después de este llamado de atención de Jesús? Que no es para Pedro, es para usted y para mí también hoy, pero es en el amor. Es en el amor y Pedro comprendió eso. Y Pedro comprendió que esa reprensión era necesaria porque tenía que Jesús de arrancar de raíz un vicio que no era solo de él, eran los apóstoles y de los hebreos, de pensar en el mesianismo glorioso, triunfante, sin la cruz. ¿Cómo hoy Jesús nos muestra la cruz? ¿Cómo vemos nosotros la cruz? ¿Qué hemos aprendido del seguimiento de Jesús? ¿Qué tenemos que dejar para ganar la vida? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Y cómo mejorarla? ¿Cuál es el propósito? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos y feliz semana.